Buenos días, yo soy María Yo soy Domi. y esto es Postfrigidarium. Bueno, María. Creo que, teniendo en cuenta que el episodio de la semana pasada trató sobre el ego, Vale, sí. el de esta no podía ser otro que... La empatía. ¿Sabes qué considero a la empatía? ¿Qué? Como el antídoto al ego. La empatía como antídoto al ego. Sí. Podría verse así. Realmente es que lo saca a flote. Claro, al final no vemos a los demás como son, sino como somos nosotros. Entonces, ¿qué es la empatía? No es dar consejos, no es solucionar, no es estar de acuerdo, sino que es más simple y más difícil a la vez. Es entender que la otra persona está viviendo una realidad diferente a la tuya. Claro, normalmente cuando leemos la definición de empatía dice que es ponerse en el lugar del otro, ¿no? El comprender a la otra persona, los sentimientos que tiene. Y dices, pero ¿esto cómo se hace? ¿Esto cómo se hace? Porque realmente cuando hablas de empatía parece algo muy sencillo. No, no, si yo me pongo en tu lugar y yo en tu lugar haría. No, es que eso no es empatía. Yo haría. Yo en tu lugar haría. No. No. ¿Qué harías tú? Es decir, si yo me estoy poniendo en tu lugar, me pongo de la manera pensando en María, ¿qué haría? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podrías hacer? Entendiendo tu realidad. Tu realidad, sus variables, sus herramientas, sus condiciones, su situación. Totalmente. Lo dicho, es que es ponerse en el lugar del otro desde su forma de ser, desde su forma de comprender, y para eso hace falta entender muy bien a la persona, hace falta conocer muy bien a la persona. No podemos ser empáticos con otra persona si no lo conocemos. ¿Tú crees que no? Es difícil, pero si no la conocemos, te explico. Vale. No hace falta conocerla en profundidad, es decir, conocer todo. Pero sí tienes que conocer un mínimo de la persona, saber cómo gestiona, saber cómo responde, saber qué es lo que necesita. Porque una de las partes de la empatía es la compasión también. Y para eso necesitas... O sea, vamos a empezar primero. ¿Cómo se trabaja la empatía? Vale. ¿Vale? ¿Cómo se trabaja? Una parte es la escucha activa. Ahí te lanzo yo. ¿Crees que realmente escuchamos para entender o para responder a los demás? Generalmente tendemos a responder, no para entender, sino a dar respuesta simplemente. Punto. Punto. Entonces la escucha activa es súper necesaria. O sea, ¿qué es escuchar activamente? Escuchar, no para responder, sino para entender, decir, ¿qué es lo que me estás explicando? Pero esto tendemos a coger y decir, me estás respondiendo y articular como una especie de guión de qué es lo que voy a responder a esto, me has dicho tal, voy a responderte a esto, yo voy a responderte a esto, y esto que me ha dicho, esto es el ego también. Es que es literalmente. Entonces, la escucha activa, una de las partes para trabajar la empatía es escuchar activamente y es con presencia, con tiempo, con paciencia, y la escucha activa y abierta. Es un yo te estoy escuchando. Para eso también es necesario que lo hagamos desde la curiosidad. Vale. O sea, yo te escucho, para que no sea para responder, te escucho desde la curiosidad. ¿Qué es lo que me tienes que decir? Para comprenderte necesito ser curiosa contigo. Y obviamente sin juicio. Con curiosidad y sin juicio. O sea, yo te estoy escuchando y que tendemos a escuchar y directamente decir, ¡buah! Es que esto lo has hecho mal. Es que tú deberías haberlo hecho de otra manera. Ay, él debería... Es que no deberías haber respondido así. Eso es juicio. Eso es juicio. Entonces, es importante tener en cuenta, porque eso es empatía. Esa escucha activa es esa falta de juicio, el no enjuiciar lo que están diciendo. Y luego validar emocionalmente también. Porque cuando
ponemos ese juicio, también estamos invalidando generalmente, emocionalmente. No, es que... Estoy ahora mismo pensando en que creo que deberíamos hacer un episodio hablando de los juicios porque no termino de ver si sirven para algo. Pero bueno, lo mantenemos al margen. Cierre paréntesis. Me he quedado yo pensando en lo que has dicho de que para tener empatía tienes que conocer un mínimo de la persona. Y muchas veces creo que puedes ser empático desde fuera en el sentido de que yo muchas veces aplico la regla de sus razones tendrá. No sabemos por lo que está pasando, partiendo desde que no sabes nada, creo que ponerte en el lugar es más sencillo porque no sabes qué luchas internas están sucediendo en la otra persona. Vale, es que hay varios tipos de empatía. Es que está la empatía cognitiva, la emocional y la compasiva, que es la máxima. La cognitiva sería entender lo que otro piensa. Vale. ¿Vale? Eso es fácil. Todo el mundo pensamos, ¿vale? Te entiendo lo que estás pensando. La emocional es sentir lo que el otro siente. Ahí hace falta un poquito más. Realmente decir, hay esa parte de entiendo tu dolor porque también lo estoy sintiendo. Eso es una empatía emocional. ¿Vale? La cognitiva es el entender, ¿vale? Piensas así, te entiendo por qué crees esto, por qué actúas así. Eso es pensar, eso es con empatía cognitiva. La emocional es siento lo que tú sientes. Cuando ves que alguien está sufriendo y a ti también se te rompe el alma porque el otro está sufriendo, estás siendo emocional. Y luego la compasiva, que es ahí donde hablo de que hace falta conocer un poquito más a la persona para usar ese tipo de empatía. Porque ahí ya cuando conoces a la persona sabes el tipo de palabras que vas a usar para acompañar a la persona, los tiempos que le vas a dar, saber qué decirle y qué no, porque hay cosas que no son necesarias en ese momento, ¿vale? Y para eso sí, hace falta conocer un poquito más a la persona. Entonces yo estaba hablando más de esa empatía. Claro, quizás empatía al acompañar, compasiva. al Pero claro, apoyar a la otra persona. ¿cómo no va a ser? Yo, por ejemplo, al menos yo, no entiendo la empatía si no la acompañas. A veces tiendo a ir al máximo. Si podemos ofrecer esa empatía de entiendo lo que piensas, ¿vale? Simplemente comprendo. Yo al final eso le llamo comprensión, entiendo a la otra persona. Pero para hablar de empatía, desde mi punto de vista, sí es necesario conocer un poquito. Conocer un poquito no quiere decir que tengas que conocer a la persona del todo, pero sí conocer algo de sus características. Que a medida que vas practicando la empatía, cada vez necesitas conocer menos a esa persona para ponerla en práctica. Porque te vas dando cuenta. Es un músculo. Sí. También se entrena. También se entrena. Cuanto más practicas el trabajo de esa empatía con diferentes personas, es más fácil darte cuenta de cómo es esa persona sin conocerla del todo. Con pequeños gestos, pequeñas respuestas, empiezas a analizar un poquito a la persona y ya ahí dices tú, vale, entonces sé cómo responderte, sé cómo acompañarte, sé cómo hacerte sentir escuchado o escuchada. Voy a escalártelo un poco más. Vale. Y yo creo que no puedes ser empático con los demás si no lo eres contigo mismo. Totalmente. Es que por ahí empezamos. Todo empieza por el yo también. Totalmente. De eso habla el libro de los dones de la imperfección. Que ahí apuntado. Tenemos nuevo libro. ¿Cómo no? Ahí dice la diferencia entre escuchar y esperar tu turno. No. O sea, en los dones de la imperfección habla de eso, de aprender a ser empático contigo para poder ser empático con los demás. ¿Cómo vas a comprender a los demás o ponerte en el lugar del otro si no lo partes desde ti mismo, con autoexigencia, juicio interno, la falta de comprensión?
de compasión. Totalmente. Sí, sí. O sea, ¿cómo vas a escuchar a otros si no sabes escucharte a ti A ti primero. mismo? Diferenciar entre escuchar o esperar tu turno para hablar, que pasa un montón. No hay presencia, respuestas, son respuestas inmediatas de que estás hablando o contando un problema y automáticamente te digan, pues yo, a mí. Entonces, Es que solemos interactuar de esa manera, con esa poca falta de empatía. Normalmente se tiende a eso que acabas de, el ejemplo que acabas de poner. Ah, pues yo, luego, como dices tú, la otra persona explica, ah, pues a mí me ha pasado no sé qué, no sé cuánto, porque, a ver, cada uno es protagonista de su propia historia, de su propia vida, y tendemos a eso, a exponer un poquito y a relacionarnos desde esa parte un poquito más superficial, ¿no? Tú expones, ah, pues ahora yo te expongo y ahora yo te expongo. Que está bien, hace falta también espacios para eso, porque al final es intercambio de comunicación, ¿no? De información. Intercambio de información, de tú me comunicas, yo te comunico, pero luego también hace falta trabajar esa parte vale, yo te escucho, me tienes que contar y no te voy a responder. yo lo vi hace un tiempo y me hizo mucha gracia. Y esta persona decía que cuando alguien venía a contarle algo, siempre le preguntaba antes, ¿quieres que te escuche o quieres que te resuelva? Vale. Si quieres que te escuche solo, no te contesto. Y si quieres que te resuelva, pues yo te doy soluciones y todo eso. Yo en conclusión lo que saco es que no puedes ser empático si no sacas el yo de la ecuación. Empiezas a ser empático cuando dejas tú de ser el centro de todo. Porque ya no está él y yo, sino y él a mí. Yo he vivido casos de, es que me pasa no sé qué, y a mí, que... Pues si yo te contara, pues anda que yo, pues madre mía, si yo... Totalmente. Hay que sacar... Por eso me gusta ver la empatía como el antídoto al ego. Pero puede ser que esa falta de empatía, en ese sentido, también sea una falta de empatía hacia uno mismo. Si yo no me he dado ese espacio para escucharme, si yo no me he dado espacio para comprenderme yo lo que me está pasando, el por qué actúo de una manera u otra, o incluso de autocompadecerme, de aplicar esa compasión hacia mí mismo, de, vale, no pasa nada, tal. Si yo no me he dado ese espacio primero, tiendo a buscarlo en los demás. Escúchame, compréndeme, porque yo no sé hacerlo. Lo cual no quiere decir que todo el mundo lo haga. Pero cuando hay un exceso del cuento yo mis problemas para que me escuchen, no para que me escuchen, no para que me resuelvan, muchas veces pasa por eso, porque hay una falta de empatía hacia uno mismo. Porque es verdad que cuando la trabajas contigo, la empatía hacia uno mismo, al principio puede sonar un poco como egoísta también. Necesito escucharme, necesito comprenderme, ¿vale? Pero si lo haces, si ese trabajo lo haces, pasas por una pequeña etapa del escucho, lo cual puedes hacerlo tú en solitario también, obviamente. Si te mantienes pues, compasivo contigo, ¿no? Te perdonas, te escuchas, lo que he dicho. En una sociedad en la que nos enseñan que siempre hay que anteponer las necesidades del otro por encima de las tuyas, cualquier acto que hagas para primero tú, siempre se va a ver egoísta desde un primer plano. Sí. Aunque sea para... Al final es quererte a ti para poder querer a los demás, respetarte a ti para poder respetar a los demás o ser empático contigo para poder ser empático con los demás. Pero siempre se va a ver en primer plano como algo egoísta cuando es completamente al contrario. Es trabajar el ego. Pero ¿cuándo lo trabajas? Cuando lo trabajas contigo mismo, se nota. Sí. Se nota. Cuando eres capaz de aplicar
eso que has trabajado en ti, ¿no? Es como al final como prepararte un examen, ¿no? Para luego decir, vale, lo expongo, ¿no? Me preparo una exposición para mí para luego exponerlo a los demás. Que obviamente no es de la búsqueda del, ah, no, mirad qué empático que soy, que me parecía, de hecho estaba comentándolo y digo, suena esto, no, sino, el quiero ayudarte. Y si Claro. necesitas ser escuchado, te escucho, si necesitas que te comprenda, te comprendo, me pongo en tu lugar, siento contigo. Muchas veces empatía también es, porque obviamente no siempre vamos a poder entender lo que siente la otra persona, ¿vale? Ujú. ¿Por qué? Porque hay cosas que si no las vives tú, no las puedes sentir, no las puedes entender. Me recuerda a las personas que dan consejos sobre crianza sin tener niños. Efectivamente, sí, vámonos allí, sí. Sí, sí, te entiendo, eres mamá, no, no me entiendes. Entiendes la parte, o sea, la empatía cognitiva la tienes, sabes lo que pienso, pero no puedes sentir lo que siento, no lo has vivido. No estoy de acuerdo porque No. es que he estado ahí, es que yo he estado ahí antes de ser mamá y decía, te entiendo, y luego cuando fui mamá dije, no te entendía una puta mierda, ahora sí. Habla la voz de la experiencia, chicos. Qué bueno. Algo que sí nos ayuda, fíjate, dices tú, pero entonces estoy condenado a que si yo no he pasado por ese dolor a no entenderte, tampoco, tampoco. Y es que hay muchas, porque por ejemplo puedes tener un perro, ¿no? Y quererlo como un niño. No. Tú no lo entiendes, pero hay gente que sí lo vive así. ¡Ah, empatiza! Te voy a decir por qué digo esto. No voy a abrir ese melón. Te voy a explicar por qué hablo de esto. Y es que hay muchas cosas, digamos, voy a ejemplificarlo con un error. Errores que cometemos, ¿vale? Uh-huh. Cuando cometemos un error y nos damos cuenta de ese error, sentimos culpa, ¿vale? Nos hemos dado cuenta. Hay veces que, si digamos no has cometido esa clase de error, tú no lo entiendes. Pero si cometes otra clase de error, quizás parecido, con similitud, o que al final desemboca en una misma emoción, ahí lo puedes entender. Al final es que te provoque la misma. efectivamente, haya una misma consecuencia emocional y ahí puedes conectarlo, aunque no sea exactamente Lo mismo. lo mismo. Entonces sí, podemos ser empáticos con los demás, aunque no nos haya ocurrido, pero sí, es necesario que hayamos pasado por algo similar. Sí. Y ahí usamos esa humildad, porque hace falta humildad para ser empático. Sí. El decir, vale, yo también he pasado por ahí, o yo también me he equivocado en otras cosas, no te puedo juzgar por tus errores. Ahí estoy usando esa humildad y lo estoy haciendo de forma empática. Chuleta. En el libro más fuerte que ayer habla de que utiliza la empatía como una práctica incómoda, pero necesaria para sentir conexión real. Ajá. Entonces, ¿tú consideras que ser empático no siempre nos va a hacer sentirnos bien? Ser empático no siempre nos va a hacer sentir bien. Desde el punto en el que al final vas a escuchar pues, cosas que no te gustan, perspectivas distintas, cuestiones. Claro. Al final puede sacarte un poco de tus casillas. Claro, porque es que ser empático, claro, no quiere decir que no pongas límites o no. Por supuesto. O no digas aquello que la persona necesite escuchar y no lo que quiera escuchar. Ahí es donde entra. O sea, muchas veces necesitamos escuchar algo, pero no queremos escucharlo, y ahí es como dices tú, aparece esa confrontación de es que no me siento cómodo con lo que me estás diciendo. Y que luego al final tú tienes unos valores, yo tengo otros, unos principios, yo tengo otros, y también tengo que, porque empatizar contigo es ponerme en tu lugar desde, como ya hemos dicho, tus principios, tus valores, pero pueden ser totalmente contrarios a los míos.
Claro, y podemos no estar de acuerdo. Entonces, sí, esa parte de la empatía sería te entiendo, comprendo que tú hayas actuado así, no te juzgo, aunque yo lo hiciese, aunque yo lo haría de otra manera. Pero no lo comparto. No lo comparto, efectivamente. Entonces puede resultar incómodo. Sí, puede resultar muy, muy incómodo porque, claro, cuando exponemos un problema o algo que nos ocurre, tendemos a buscar esa validación. También un poco, ¿no? Es decir, ay, dime que no lo he hecho tan mal. Y sí, te puedo decir, oye, entiendo que hayas hecho esto, que no hayas tenido una mala intención, se entiende que se usa mucho también en educación infantil. Cariño, le has pegado a tu amiga se siente triste, pero verdad que tú no querías hacerlo, ¿verdad? Te has sentido enfadada y la has querido hacer, pero tú no lo querías hacer. No, tú no querías hacerle daño, lo sé. Has cometido un error, pedimos perdón, ya está. No te voy a decir, eres una mala persona porque has hecho esto Horrible. y te portas fatal. Ahí coloca una situación incómoda, como bien has dicho, sí, sí, Bueno, y totalmente. cuando eres pequeño es más todavía. Es más fácil quizás de ver, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, totalmente. Claro, al final también hay que ponerle límite a la empatía, porque yo puedo comprenderte si permitís que a mí me afecte. No que me afecte, sino que sobrepase mis límites. Está genial, entiendo que actúes así, o tú dices, no lo justifico, no tal, pero hasta aquí, porque es donde comienzan los míos. Al final mis principios empiezan donde acaban los tuyos. Claro. Y te entiendo perfectamente. Por ejemplo, tú has actuado, o digamos yo, imagínate, he actuado de una manera un tanto, con una pequeña, muy pequeña, no hay pequeña, con una falta de respeto hacia ti, porque has tocado una herida mía, yo me he puesto a gritar, tal. Tú usas la empatía para decir, entiendo que te hayas enfadado, que te haya molestado, y que hayas elevado la voz, pero no puedes elevar la voz conmigo porque me estás faltando el respeto con esto. Estás usando la empatía poniendo límites. Poniendo límites. No dejas de quererme por haber hecho esto, pero me dices, para seguir hablando, tenemos que mantener unas normas sociales y no sobrepasar esos límites. Que no debemos confundir la empatía con dejar que nos hagan todo lo que quieran, claro, solo por ser empáticos. Eso es. También al final es la empatía propia. Ahí, totalmente. Te entiendo, pero no voy a dejar que me estés machacando completamente. Totalmente. Bueno. ¿Algo más que añadir? Pues... ¿Cerramos? Yo creo que ha quedado bastante claro, ha quedado bastante completo en cuanto a lo que pensamos, creemos, lo que tenemos que aportar en relación a la empatía. Te felicito porque sabía que era un tema... A mí me has dado una masterclass sobre empatía. ¡Oh! Gracias. Bueno, la verdad es que lo he disfrutado como una conversación. ¿Sabes qué te puedo decir en resumen? Cuéntame. Que escuchar de verdad cambia más que tener razón. Contadnos vosotros, Chapo, ¿qué opináis sobre la empatía? ¿En qué momento os sentís más empáticos con vosotros mismos? Y muchísimas gracias por acompañarnos una semana más, que hoy que aún no lo hemos dicho, y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!